Ha pasado un mes desde que nos eliminaron del Mundial, y la despedida de Gareca nos abre la herida. Hoy, 14 de julio del año 2022, se cumplen exactamente un mes y un día de aquel 13 de junio del 2022, en el que Perú cayó a penales contra Australia, quedando así eliminado de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Ese día será recordado por muchos peruanos, sobre todo para quienes vimos lo que ha ocurrido, lo que había ocurrido y lo que podría pasar más adelante. Hasta ese momento, el hincha estaba enfermo de fútbol, estaba enfermo de positivismo, de que el Perú era ya una potencia futbolística, cosa que no es así. ¿Y debido a qué? A esos últimos 4 partidos que nos la jugamos con sudor y sangre para poder pasar por lo menos al repechaje en cara a Qatar 2022. El Perú en aquel entonces pasaba por aquello que llamábamos una prosperidad falaz, como en el tiempo de Ramón Castilla, en la era del guano, donde creíamos que la industrialización del guano iba a solucionar todos los problemas del Perú, al menos los económicos. Y ocurrió lo mismo en Perú, nos dieron una prosperidad falaz, pero que finalmente nos despertamos cuando acabamos eliminados con Australia y nos dimos cuenta una vez más de todas las deficiencias que ocurrirían con este partido. Entre ellas, el envejecimiento de nuestros jugadores titulares, debido de la falta de nuevos prospectos, y finalmente, la más importante, la probabilidad de que Ricardo Gareca decida ya no ser director técnico del Perú. Y lo peor y lo más probable se hizo realidad. Hola, ¿qué tal? Soy Jericho, y aquí hablamos de documentales, partidos e historias. Ahora vamos a hablar de algo distinto, sobre la salida de Ricardo Gareca. Realmente tengo muchas ideas, mucho que expresar, así que vamos a tocar temas muy puntuales ahora, pero sobre todo, cuál será el futuro de la selección peruana a partir de ahora. Me parece que no hay mejor punto de partida que iniciar desde la negociación de Lozano contra Ricardo Gareca. Pero más que eso, hay que hablar de lo que ha estado ocurriendo, porque el transcurso de tiempo en el cual Gareca debió confirmar si seguiría o no con la selección fue un tiempo extenso, en el cual Gareca pensaba una y otra vez cuál era la decisión correcta, porque era claro que Gareca tenía dudas. Si era un sí o un no rotundo, en ese mismo momento, una semana o 2 semanas después lo decía. Pero se tomó su tiempo. ¿Y para qué se toma una persona el tiempo si no es para pensar y solventar sus dudas? Luego de haber sido eliminados de la clasificación al Mundial Qatar, Gareca decidió tomar un viaje con su familia. Ok, vino, aquí hubo un tiempo muerto y seguidamente se fue a Argentina, siendo este el país donde se llevaron a cabo las 2 negociaciones que acabaron en un desacuerdo de ambas partes, tanto por la parte de Ricardo Gareca y sus abogados, y claro que también por parte de la Federación Peruana de Fútbol de Lozano. Hoy conocemos la respuesta, es un no, no hay un comunicado oficial todavía, pero ya se sabe el comentario, la opinión del Tigre Gareca, y ahora nos preguntamos, ¿podemos culpar a Gareca de esta decisión? ¿Podemos culpabilizarlo, hacerlo responsable de ya no seguir con la selección peruana? Claro que no. Ricardo Gareca es una persona que ha demostrado muy buen carácter, mucha disciplina, una persona totalmente visionaria en el fútbol peruano, pero por sobre todo es una persona. Una persona que como tú y como yo tenemos diferentes motivaciones por la cual hacemos las cosas. En el campo de la administración se nos enseña que hay 3 tipos de motivación. Motivación extrínseca, que por lo general es la motivación monetaria, la motivación intrínseca, que es el desarrollo personal, y finalmente la motivación trascendental, que es la motivación que nos motiva a hacer cosas que trasciendan más allá, que nos permita dejar una marca en el mundo. Durante estos 7 años, puede que Ricardo Gareca haya sabido satisfacer estas 3 principales motivaciones del hombre dentro de su carrera, pero ahora, por lo visto, ya no lo ve. Recordemos cuáles fueron las principales, propuestas, los acuerdos que llegaba la Federación Peruana por parte de Lozano. La más principal era una reducción del salario, del sueldo, de no 40%, como lo anunciaban muchos medios, pero sí era una reducción considerable. Y por otro lado, una reducción de su equipo técnico, si mal no recuerdo. Se ha explicado ya por muchos medios que lo que mencioné al inicio sobre la reducción del salario fue lo que causó una negativa en la primera reunión en Argentina con los abogados de Ricardo Gareca. Es decir, en esa primera reunión ni siquiera estaba el Tigre, solamente sus abogados en representación de él.
Y claro que con esta reducción salarial ya iniciaron con un grave pie izquierdo. No sé qué pensaba Lozano en proponer esto y ver que Gareca dijera que sí. No entiendo con qué cabeza lo habrá considerado, lo habrá pensado, porque alguien que sabe cuánto vale su trabajo establece un precio y ve lo posible que se haga para que se cumpla. Y aquí se establece un debate entre muchos peruanos, tanto amantes del fútbol como los que no. El debate está en que si realmente Ricardo Gareca merecía un aumento de sueldo, al menos mantenerlo, o realmente merecía recibir un menor sueldo al que ya tenía. Por ahí muchas personas consideraban que era justo pagarle menos de lo que ya recibía, principalmente porque no se logró el objetivo de clasificar al Mundial Qatar 2022. Pero aquí hay muchos detalles y voy a tratar de explicarlos a continuación. Primero voy a hablar acerca de toda la carrera de Perú en la clasificación a Qatar 2022 y segundo hablaré acerca de cuán importante es Gareca para el Perú. Iniciemos pues, el periodo 2018 había concluido, se iniciaba ya las clasificaciones al Mundial Qatar 2022. Claro que los primeros partidos los hemos perdido. Y a muchas personas perdían la fe en Ricardo Gareca, diciendo de que la era Gareca ya había culminado. Muchos otros decían que había que cambiarlo, que ya era un argollero, que no aceptaba más gente. Sin embargo, Gareca nos demostró que era la persona que más sabía de fútbol en este país, mantuvo un equipo que lo hizo unido y lo hizo salir al final entre los 5 mejores equipos de Sudamérica, una de las eliminatorias más competitivas del mundo, si no es la más competitiva, dejando atrás a países como Paraguay, Chile y Colombia. Y dentro de esta carrera a Qatar 2022, el Perú pasó por una de las eliminatorias más emocionantes de su historia, logrando grandes triunfos, también pérdidas, pero por sobre todo glorias que quedarán en la memoria de cada peruano. Volvimos a ganarle a Chile, sacamos un triunfo en Barranquilla, en Colombia, con más del 95% de colombianos alentando a su selección y yendo en contra nuestra. También supimos sacarle una victoria a Ecuador en Quito. Desde hace 7 años que Ricardo Gareca está con nosotros al mando de la selección peruana, nos ha mostrado una carrera admirable de la selección rumbo a los mundiales. Primero, llevándonos al mundial luego de 36 años y luego llevándonos al repechaje frente a Australia en Qatar 2022. Que sí, que el partido más importante no se supo ganar, pero nos llevó hasta ese momento. Puede que en ese entonces la responsabilidad haya caído tanto en los jugadores como en Ricardo Gareca de no haber previsto los penales, pero no podemos desestimar, no podemos criticar de una forma tan cruda la carrera de Gareca solamente por este partido. Repito, Ricardo Gareca, por sobre todas las cosas que sea, antes es una persona, y lo seguirá siendo. Y como cualquier persona, tanto como tú y yo, cometemos errores. Tarde o temprano, Gareca iba a cometer un error. Me hubiera gustado que ese error hubiera ocurrido mucho antes, quizás en las primeras fechas de la eliminatoria, para que así no se nos afectara tanto y quedara en el olvido. Sin embargo, ocurrió el error humano, pero no por ello podemos desestimar la carrera admirable que Ricardo Gareca hizo con la selección peruana. Y por ende paso al segundo punto, que es cuán importante es Gareca para el Perú. Creo que aquí muchas personas se han criado bajo la era de Chemo y de Marcarián. Por mi parte, el mayor representante que yo he visto es Ricardo Gareca, pero soy consciente de la terrible temporada que nos brindaba la selección peruana por aquellos años, del 2005, 2010 y hasta 2012. Como bien se dice por ahí, un Perú que no le ganaba a nadie, hasta que nos encontramos con Ricardo Gareca, que fue al final ese alfiler dentro de la paja, fue esa perla del desierto que nos cambiaría la mentalidad y cambiaría también la forma en cómo jugar los partidos en la selección peruana, demostrándonos así que Gareca es la persona que más sabe de fútbol en este país. O te pregunto, ¿acaso no dudaste de seleccionar a la Oreja Flores después de toda esa sequía de goles, de haber sido un fantasma en todos los partidos? ¿Lo hubieras seleccionado para los partidos de Colombia y Ecuador en esta última fase? La gran mayoría del Perú no estaba de acuerdo que la selección siguiera contando con la presencia de Oreja Flores,
y muchos tildaron de argollero a Gareca, y en este punto mucho más. Sin embargo, te recuerdo que fue gracias a la Oreja Flores que logramos llegar al Mundial, con ese gol en Barranquilla y con el gol del empate en el Estadio Nacional frente a Ecuador con un 1-1, siendo así Oreja Flores el jugador que eliminó a la selección colombiana. ¿Y saben por qué Gareca siguió contando con Orejas antes de estos 2 golazos? ¿Por qué todavía tenía fe en Orejas? Él mismo lo dijo en una entrevista. Decía que Oreja Flores, dentro de todas las adversidades por las cuales estaba pasando en este momento, él tenía un gran talento para ubicarse en el lugar donde tenía que estar, donde ameritaba la ocasión. Y tanto el gol en Barranquilla y el gol en Quito supo posicionarse en aquel lugar donde tenía que estar, resaltando nuevamente que Gareca tenía razón al colocarlo y que finalmente dio su fruto. Por lo que esta reducción de sueldo era realmente una bofetada y una falta de respeto a Ricardo Gareca dentro de toda la labor que él hizo. Porque, ok, no se logró entrar al Mundial, no se logró clasificar, pero sí se logró colocar al Perú en una mejor posición de la que estaba hace 7 años. Seguido de esto, la negociación falló, la segunda igual, y finalmente se conoce por reporteros argentinos y por personas muy cercanas a este círculo de Gareca que ya no firmará por la selección peruana. Es realmente un golpe desconcertante para todos. Yo me encontraba buscando información para otro video, uno mucho más alegre, pero debido a la importancia del caso es de que yo decido compartir mi opinión con ustedes. Puede que aquí haya muchos jóvenes y adultos que me escuchan y ellos sí pueden recordar con mayor facilidad lo que fue la época del Perú en los 2000, cuando no le ganábamos a nadie. Por mi parte, era inevitable pasar por cada puesto de periódicos y ver una portada de Jefferson Farfán, de Pizarro, de Vargas, llorando o lamentándose de no haber clasificado a otro mundial. Esperamos que esos tiempos no vuelvan con este nuevo director técnico, que por lo pronto aún se desconoce. Por ahí dice que es Becachese, pero su sistema de juego no es muy adecuado ni tampoco tiene un perfil autoritario que permita implantar respeto aquí en el Perú. Tengamos también en cuenta que el sistema de eliminatorias va a cambiar absolutamente. Me hace pensar de que si seguiríamos con Gareca, estas eliminatorias podrían ser muy beneficiosas para nosotros, ya que siempre acabamos quintos y pasaríamos así directamente al Mundial, pero ante las recientes noticias de ya no contar con su presencia del Tigre, cualquier cosa puede pasar. No me gustaría encontrar al Tigre Gareca en otro equipo que no sea Perú, no me gustaría tenerlo como rival. La nostalgia ya se está apoderando de cada peruano. Me gustaría poder hacer un video acerca de los grandes logros obtenidos con Ricardo Gareca en estos 7 años. Sin embargo, hasta el momento no queda más que recordar todos aquellos bellos tiempos que Ricardo Gareca nos hizo pasar al lado de la selección peruana. Indirectamente su dirección nos ha llevado muchas alegrías a todos los peruanos, a cada familia que se juntaba con la gran esperanza y la gran sonrisa de saber que la probabilidad de ganar a nuestro rival estaba latente, que ya no éramos ese equipo perdedor, sino que ahora podíamos sentarnos en la mesa de los 5 grandes de América. Sin más, solo me queda agradecerte, Ricardo Gareca, por estos 7 maravillosos años que nos has entregado. Y a la selección y a quienes me oyen, pasar la página y velar que este cambio sea para mejor. Soy Jericho y nos veremos luego.